Buenos días, Dios los bendiga. Martes 6 de abril, martes 6 de abril, segundo día de la octava de Pascua, día de San Samuel. Bendiciones a todos los Samueles. Buenos días, buenos días. Martes en la octava de Pascua. Se llama octava de Pascua en todo este tiempo después de la resurrección del Señor, porque 8 días después sigue siendo como un solo día de la resurrección. Y nos manifiesta el Señor sobre este tema, que el Señor nos invita a través de la liturgia en la iglesia a celebrar estos 8 días como fuera el mismo intenso, sobre el tema de la resurrección de Jesús. Y por consiguiente, cada uno de los evangelios del día nos va manifestando cada uno de los personajes que escucharon, vivieron, celebraron a Jesús resucitado, con esta espera de a veces entenderlo, a veces no entenderlo, sobre el tema de la resurrección. Hoy escuchamos a María Magdalena, María que está en el sepulcro y que observa a Jesús, mas sin embargo ella pues no alcanza a ver al maestro hasta que el maestro le dirige la palabra. Entonces en cada uno de estos personajes se proclaman toda esta semana en la octava de Pascua, así se le llama, octava de Pascua. Por eso cada vez que nosotros vamos pasando el tiempo, nosotros decimos felices Pascuas de Resurrección. ¿Qué significa? Que el Señor ha pasado y se ha quedado y ha resucitado. Y se cierra esta octava de Pascua con el domingo de Jesús de la Misericordia, que es el próximo domingo,
que el Papa Juan Pablo II lo declaró desde 2012, el Domingo de la Misericordia, el segundo domingo de Pascua. Bueno, pues hoy en este día 6 de abril estamos celebrando a San Samuel, profeta en el año 1100 antes de Cristo, y tenemos a Samuel, el hijo de Darío y Norma. Tenemos a Samuel, mi hermano Samuel, sacerdote de Jalapa, Samuel Sánchez. Tenemos a Samuel, otro Samuel que por ahí está aquí en la comunidad de Kairos. Tenemos también a pues Samuel en femenino no lo hay, ¿verdad? No, será Manuela, pero no deriva de Samuel, deriva de Manuel. Ok, hermanos, pues hoy nos entregamos al Señor en este personaje que el Señor lo ha tomado y lo ha conducido con gracia y bendición. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Samuel significa Dios me ha escuchado. Samu significa me ha escuchado, me ha escuchado. Él significa Dios. En la Santa Biblia, la historia de Samuel es una de las más interesantes y hermosas. Esta narra en los libros de titula 1 y 2 de Samuel en el Antiguo Testamento. Era hijo de Elcaná y de Ana, dos israelitas muy creyentes. Ana tenía la enfermedad de la esterilidad que le impedía tener hijos. Y por eso la otra esposa de su marido la humillaba continuamente. Ana lloraba de continuo y ya no quería ni comer. Y sucedió que un año, cuando subieron a rezar a la casa de oración de Israel en Silo, Ana se quedó mucho tiempo junto al altar rezando con mucha fe y gran fervor. Y el sacerdote Elí, al verle mover tanto los labios, le dijo: usted debe de estar borracha, así no debe de venir aquí al templo. Ella le respondió: no estoy borracha, lo que estoy es muy angustiada y he venido a implorar el favor de Dios. El sacerdote le dijo: vete en paz, que el Señor te escuche tu oración y te conceda lo que le pidas. Entonces Ana le hizo a Dios este voto y de promesa: si me concedes un hijo varón, te lo ofreceré para que se dedique a servirte a ti en la casa de oración. Y ella volvió contenta a su casa lejana. Al año que le dio Dios su primer hijo, el cual le puso por nombre Samuel, que significa Dios me ha escuchado. Porque ella decía: Dios ha escuchado la oración que yo le hice pidiéndole un hijo. Cuando el niño ya fue grandecito, la mamá lo llevó a la casa de oración en Silo y se lo ofreció a Dios para que se dedicara para siempre a servir junto al altar. Y llevó de regalo al templo un novillo de 3 años, un bulto de harina, una vasija de vino, y entonó un hermoso himno diciendo: mi corazón se regocija por el Señor, porque no hay santo como nuestro Dios, porque Él a la mujer estéril le permite tener hijos. El Señor hunde en el abismo y levanta, da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Él levanta del polvo al desvalido y alza de la basura al pobre. Él guarda los pasos de sus amigos y Él es un Dios que sabe. Él es quien pesa todas las acciones. El sacerdote del templo se llamaba Elí. Tenía 2 hijos muy atrevidos que cometían muchas fechorías y maldades, y el papá no se atrevía a corregirlos. Los pecados de estos 2 jóvenes disgustaron mucho a Dios y Él se propuso enviarles un castigo. El niño Samuel, que se quedaba cada noche a dormir en la casa de oración para cuidarla, en una noche oyó que le llamaba diciendo: Samuel, Samuel. El joven creyó que era Elí. Él
que lo llamaba y corrió a donde el sacerdote y le dijo: aquí estoy, Señor. ¿Me has llamado? Elí le dijo: no te he llamado. Vete a dormir en paz. Pero la voz de Dios volvió a llamar: Samuel, Samuel. El joven corrió otra vez a donde Elí para ver para qué lo necesitaba. Ya sucedió 3 veces. Entonces Elí se dio cuenta de que era Dios el que lo llamaba y le dijo: si vuelve a llamarte, dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y así lo hizo Samuel cuando Dios lo volvió a llamar, y entonces oyó que Dios le decía: voy a castigar a Elí y a sus hijos con terribles mal, porque los hijos hicieron grandes males y el padre no los ha corregido. Y sucedió entonces que los filisteos atacaron al pueblo de Israel. Los hijos de Elí se fueron con todo el ejército a defender la patria y se llevaron el arca de la alianza, donde estaba el maná y las tablas de la ley con los 10 mandamientos. Se dio una gran batalla y los filisteos derrotaron a los israelitas e hicieron una gran matanza. Asesinaron a los 2 hijos de Elí, que se había robado el arca de la alianza. Cuando el mensajero llegó corriendo a contar a Elí que se había robado el arca y habían matado a sus 2 hijos, el pobre anciano que estaba sentado en una silla se fue de para atrás del susto y se desnucó. El pueblo eligió entonces como sacerdote al joven Samuel, y Dios empezó a traerle su mensaje y a guiarlo de todo, porque Samuel era un santo. Los filisteos devolvieron el arca y hubo paz. El pueblo pidió que se le diera a un rey. Samuel consultó a Dios y el Señor le dijo que el rey sería Saúl, y el cual era el último de los última familia de la más pequeña tribu de Israel. Samuel lo llamó y lo echó a aceite consagrado sobre su cabeza y lo proclamó rey ante todo el pueblo. Y sucedió que Saúl empezó a desobedecer a lo que Dios le ordenaba, y entonces el Señor le dijo a Samuel: he retirado mi espíritu de Saúl y lo he pasado a David. Irás a Belén y ungirás a ese joven como rey. Samuel se fue a Belén a buscar a David, y este era un pastor de ovejas que estaba en el campo cuidando los animales. Samuel lo hizo venir y, echando aceite sagrado sobre la cabeza, lo ungió. Y desde entonces el Espíritu de Dios vino a David y lo fue ungiendo con todas sus acciones. Ya anciano, Samuel reunió a todos el pueblo y les dijo: durante 40 años los he guiado espiritualmente. Ahora le pido que si alguno tiene una queja contra mí, la diga claramente. Y si a alguno se le ha quitado algo, o se le ha hecho algún mal, o se le diga, que lo diga nada más. Y el pueblo entero le respondió: ningún mal nos has hecho, ya nadie le ha quitado nada, ya nadie le has quitado nada, nadie tiene la menor queja contra ti. Y así terminó santamente su larga vida ese hombre que desde muy pequeño fue llevado por su madre a servir junto al altar de Dios, y que cada día y cada hora tuvo que, por único fin de su existencia, guardar a nuestro Señor. Que Dios nos envíe muchos sacerdotes tan santos como Samuel. Bueno, pues hoy estamos celebrando a San Samuel en el año 1100 antes de Cristo. Aquí está, cuando es recibido por Elí, Elcaná y Ana, sus padres. Bueno, pues bendiciones a todos los samis que por ahí tenemos, en la bendición que el Señor nos da, y que el Señor nos dé esa fortaleza para ver que no nada más el término del nombre, sino también las acciones coherentes con la bendición que el Señor nos invita. Vamos al Evangelio del día,
que les recuerdo nuevamente, segundo día de la octava ¿cómo se llama? De Pascua. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. El día de la resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿por qué estás llorando, mujer? Ella le contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho eso, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: mujer, ¿por qué está llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: tú no me retengas porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre, a su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos y les anunció: he visto al Señor, y le contestó lo que Jesús le había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hermanos, les decía hace un rato sobre el tema de la octava de Pascua. Y es que los 8 días nos invitan a celebrarlo como si fuera ese día de la resurrección. Y por consiguiente hoy nos vuelve el Señor a mencionar a María. María, que hoy nos hace sentir que ella va porque no puede vivir sin su amado, sin su maestro. Y va llorando al sepulcro, va llorando con esa angustia. El llanto, el sentimiento nos cega, el sentimiento no nos invita, no nos deja ver con claridad, no nos deja tener el pensamiento claro, ni la vista. Entonces María Magdalena, dentro de ese llanto, va al sepulcro y se asoma, y 2 ángeles vestidos de blanco, que ella no observa que son ángeles. Y creo que nosotros también, al momento de tener presente a mucha gente o presente nuestros intereses, no observamos que nos acompañan ángeles, no observamos de la divinidad de Dios que alrededor de nosotros está. Y María Magdalena, cual estamos ahorita escuchando, simplemente María, no dice el nombre de Magdala, sino que en ese momento le preguntan, ella pregunta: ¿dónde lo habrán puesto? ¿Por qué estás llorando, mujer? Jesús se acerca, los ángeles no se dirigen a ella, Jesús se acerca y le pregunta: ¿por qué estás llorando, mujer? Ella contesta: ¿por qué se han llevado a mi Señor? No sé dónde lo habrán puesto. Hay una contestación sobre el tema corporal. ¿Por qué se han llevado a mi Señor? ¿Dónde lo habrán puesto? Aquí podemos nosotros ver un sentido de amor. Yo te amo, tú me amas, pero eso no nos da credibilidad de fe. El amor tiene un fundamento emocional y sentimental, de atracción física, íntima, atracción laboral, atracción corporal. Entonces el amor específicamente se va envolviendo con esas realidades. Que sí te creo, sí, pero al paso de la vida, que nosotros vamos viendo nuestros defectos, nuestros problemas, empezamos a dudar de nuestra credibilidad a los demás, empezamos a tener una situación como que ya no le creo. Entonces María, la que estamos hablando ahorita, ella ama a Jesús y su amor está envuelto en esas emociones, en esa realidad, pero ese amor específicamente lo acompaña con esa naturaleza misma de
pues de físico, un amor físico, y en ese amor físico, su ámbito de fe, porque ella también recibió la palabra, enseñanza, recibió el mensaje, recibió el anuncio, recibía el testimonio de los milagros y de los prodigios, aunque no de manera directa, sí en el ámbito de la transmisión oral, a través de los apóstoles, de los discípulos, del comentario y de la relación que llevaban. Pero su fe no estaba todavía fundamentada. Como que en ese contexto ella iba llorando por la realidad de amarte, y en esa amar, pues esa es la realidad. Mujer, ¿por qué estás llorando?, le pregunta Jesús. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Habla de la manera física o de la manera corporal. Dicho esto, miró hacia atrás, vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Lo vio, pero no sabía. Eso es lo que pasa con nuestra realidad de razón, con nuestra realidad de sentimiento y emoción. Vemos, pero no sabemos qué persona es. Y a lo mejor nunca la descubriremos porque son enviados de Dios. Entonces Jesús le dice, mujer, entonces de Jesús, ella creyendo que era el jardinero, le responde, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Si tú lo sacaste de aquí, dime dónde te lo llevaste. Porque no puedo vivir sin mi Señor, no puedo vivir sin mi amo. Y realmente date cuenta cada vez que tú o yo estamos sin Dios. Sí, hermano, tú o yo estamos sin Dios, pues realmente andamos divagando, falseando, pecando, tentando, y esa realidad es una grande equivocación. Si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le confirma su nombre, María. María, el predominio del nombre hace que ella reaccione en su pensamiento, reaccione en su sentido de fe, escucha la voz, el tono, la forma, la sintonía de voz, y ella reacciona y exclama, Rabuní, que significa maestro. No me detengas, no me retengas. ¿Por qué? Porque enseguida se le abalanza. No me retengas, porque todavía no has subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre, a su Padre, a mi Dios, a su Dios. Ve a decirle. María Magdalena fue a ver a sus discípulos y le anunció, he visto al Señor. Y les contestaron y le contó todo lo que Jesús les había dicho. Entonces, hoy dentro de la octava nuevamente nos habla el Señor sobre esta realidad de una mujer que está con ese espíritu agradecida con Dios hasta el proceso de la muerte. Y ella no puede dejar un cuerpo que no ha completado a balsamar. Ella lo completó, recuerdas, antes de la Semana Santa, que estaba echándole una libra de nardo muy costoso. Y Jesús le dijo, se está adelantando a balsamar mi cuerpo cuando yo me muera, cuando esté en mi sepultura. Y aquí escuchamos que va a completar esa realidad que él, pues por consiguiente, necesitaba, porque necesitamos a Jesús. Yo cuando estoy en el confesionario les pregunto a mis hermanos, oye hermano, ¿por qué te has retirado tanto? Y después de que se confiesa, y mira, después de que te confesaste, ¿en qué te estás convirtiendo fuera de la casa del alcance de mi Padre, de nuestro Padre? ¿En qué nos convertimos cada vez que nos alejamos de Dios? Y nosotros debemos de caer en la cuenta. El pecado, la tentación, resurge. Todo aquello que éramos vuelve a pegosteársenos otra vez, a pegársenos, a adherírsenos. Y en esa situación, si tú y yo no nos ponemos a buscar a Jesús, pues hay que tener mucho cuidado. Veamos grandes países que
que tenían la presencia de Dios, en el testimonio de Dios, en el ámbito espiritual, grandes países que han caído en deprimente realidad, en esclavitudes bárbaras entre hermanos y hermanos. Y bueno, pues esos grandes países han tenido la proclamación grande del Evangelio. Muy, muy grande. Hoy te invito en el nombre de Jesús a que recuerdes que entre más lejos de Jesús, más sufrimiento tendrás. Y mírate en qué te estás convirtiendo. Cuando más cerca de Jesús, tu humanidad retumba en la tierra la grande imagen de semejanza de Dios. Hace un rato escuchaba una predicación de Marino Restrepo, ¿sí? Marino Restrepo nos decía así, que desde el bautismo Jesús nos ha consagrado con su sello, nos ha sellado con su presencia. Entonces a mí me viene a la mente lo que este hombre decía en torno a los estigmas, que Jesús nos ha estigmatizado a todos. Estigmas. Nos ha estigmatizado a todos, en el costado herido, en las manos, en los pies. A todos nos ha estigmatizado. Sí, escuchaste, desde el bautismo el Señor nos ha puesto su signo. Pero nosotros no lo vemos y no lo vamos a alcanzar a ver. No tanto porque no se quiera, sino porque el tema es ya que el tentador no quiere que veamos realmente la estigmatización que Dios nos ha arreglado desde el bautismo. Cuando nosotros somos sellados, consagrados en la presencia de Dios como ser sus hijos. Jesús resucita con las llagas, ayer lo decíamos en la Eucaristía. Pero hoy tú y yo somos realmente sellados con ese sacramento. Y nos invita el Señor a vivirlo intensamente. Por eso muchos santos han podido ver sus estigmatizados, ver sus llagas, las llagas de Jesús en su cuerpo. ¿Por qué han podido ver? Por su pureza de vida, por su pureza de entrega y de enseñanza. Ahora bien, unas como María Luisa Picarreta, que ella también tuvo los estigmas, ella vio los estigmas en sus cuerpos, pero no eran visibles. Algunos otros tuvieron muchas veces los estigmas ocasionales, temporales, por la grandeza divina de Dios, cual les permitía vivir en una pureza y en una divinidad. El Padre Pío, San Francisco de Asís, muchos otros santos y santas que han tenido la gracia de tener la estigmatización. Ahora, mi pregunta es que en el momento de que nosotros tenemos tantas tentaciones y tantos pecados en el pensamiento, en el sentimiento, nuestros ojos no están dignos para poder ver esta realidad que el Señor nos ha sellado. Por eso las tentaciones siguen invadiéndonos, siguen atrapándonos, siguen persiguiéndonos. Tú te levantas en la mañana para querer hacer las obras de Dios en el trabajo que te corresponde, en la labor que te toca, y que una y otra cosa obstruyen esa buena obra que tú tienes presentes. Una y otra cosa anulan tus buenas intenciones. Bueno, pues lo único que yo te puedo decir es que realmente el mal quiere que nosotros no creamos en la bendición que por delante está. Así que María Magdalena preguntó: ¿dónde te lo llevaste? Te necesito. Si te lo llevaste, dime dónde lo pusiste. Entonces la necesidad de estar con Jesús es muy importante. Es muy, muy elemental, porque vamos reflejando lo que somos ante Él, sus hijos. Y un hijo determinadamente siempre tiene todo lo que el Padre le da. Y si el Padre le ha permitido al Hijo resucitar con las llagas, eso es lo que nos corresponde a nosotros, ver esas llagas
en cada uno de nuestra vida, porque somos sus hijos y como hijos el Señor nos invita a vivir su presencia. Bendito y alabado y glorificado seas, Padre. En esta mañana de nuestra octava de ¿cómo se llama? De resurrección. Nos acompañas y nos invitas a vivir con intensidad cada una de tus palabras, de tu mensaje, de tus enseñanzas. Nos invitas a desenvolvernos con tu misericordia para poder tener ese proceso de vivir toda esta semana como si fuera una en la resurrección de Jesús, en su presencia santificante y gloriosa. Te doy gracias, Señor, porque nos has empujado hasta este día para seguir viviendo tu gloria, gloria que se manifiesta en el Padre, en la gracia del Hijo y en la presencia del Espíritu Santo en los santos y sagrados sacramentos. Te alabo y te bendigo, Señor, porque a veces nos tienes unas palabras y unas ideas tan grandes que son tan sencillas y simples de comprender. Y hoy te pido, Señor, que cada día que nosotros extendamos la mano, nos recordemos que es tu mano, nos recordemos que son tus pies, y como dice el canto, préstame tu vida para seguir viviendo. Hoy Jesús nos invita en este martes a los pies de su divina presencia. En Jesús de la misericordia nos llene de gracia y fortaleza. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Feliz martes para todos, felices Pascuas, hermanos en el Señor. Los espero al rato en la celebración eucarística a los pies de mi Señor, en esta parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, Colonia Vicente López, Ciudad de Cardel, Diócesis de Veracruz, Puerto, bajo la bendición de nuestro obispo Carlos Briceño Ar, tu servidor, sacerdote Jesús Rosa Jiménez. Bendiciones a todos, feliz martes para todos.